Sí, buenos días, Laura. ¿Me está escuchando perfectamente? Quiero hacer la prueba. Sí, señora. ¿Y ve el monitor de mi pantalla, el escritorio de mi computador? Sí, Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio a la clase, la cual va a quedar grabada para luego subir la grabación al aula del curso. bueno, Bueno, hoy vamos a desarrollar el tema de aspectos generales de los derechos humanos. Para iniciar, vamos a reproducir este pequeño video introductorio que nos va a poner en contexto sobre la evolución de los derechos humanos en el mundo. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Mezcla que too mange ting. Que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Algo. ¿Me está llamando Laura? no, no. Ah, es que escuché algo ahí que. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados.
En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia,
la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, Laura, de acuerdo a lo que se vio en el video, ¿cómo se viven los derechos humanos en Colombia? Profe, bueno, los derechos humanos están instaurados, todos los conocemos, sabemos de qué se trata, sabemos cuáles son, pero realmente pues se violan y hay muchas personas que viven en condiciones deplorables en el olvido, lastimosamente. Digamos que en los lugares como donde no llega los recursos o donde no se accionan, por así decirlo, los derechos. Así es. Bueno, por el solo hecho de ser personas, por el solo hecho de nacer, tenemos una serie de derechos, como lo dice en el video, y nos incumbe a todos, ¿no? Nos toca a todos por igual esos derechos que tenemos. Em, y son los mismos derechos acá o en cualquier parte del mundo, independientemente de la posición económica o de la religión o del sexo o de la orientación sexual o el color de la piel, entre otras características, son los mismos. Y estos derechos están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 217A del 10 de diciembre de 1948. Dicha declaración que contiene, allí están establecidos todos los derechos y las libertades que son inherentes al ser humano, y también se define como esa proclamación internacional básica de estos derechos fundamentales de toda la humanidad. Estos derechos humanos se caracterizan por ser inalienables. mm, ¿Por qué? Porque son inalienables, porque nadie puede desposeer a una persona de sus derechos, ni una persona, ni el Estado, ni ninguna otra organización o ente puede anular o pueda arrebatar o negociar los derechos de ninguna persona. También se caracterizan por ser inherentes, es decir, son esenciales y propios de la persona. No se pueden concebir a la persona sin sus derechos. Son universales, son propios de todas las personas independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, lengua, religión, capacidad económica, costumbres, cultura, son inherentes. Son limitados. ¿Por qué son limitados? En tanto que los derechos de una persona alcanzan solo hasta donde empiezan los derechos de las otras personas. Son inviolables. Entendiendo que los derechos humanos son inherentes a la persona, cualquier persona, estado, organización que amenace o que ataque o vulnere cualquiera de esos derechos está cometiendo un acto injusto y que puede ser penalizado por la ley. ¿De dónde nacieron los derechos humanos? Pues como vimos en el video, hubo una gran evolución, pero específicamente el trabajo para recogerlos en la declaración que hoy conocemos, nace como esa reacción ante las barbaridades que vivió la humanidad durante la primera mitad del siglo XX. Permítame, vamos a ver quién se está conectando.
Bueno, Mm, desde les decía entonces que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos nace como esa reacción a las barbaridades que se vieron a comienzos mm, del siglo XX. Y en ese contexto histórico en el que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se da exactamente ante las dimensiones de crueldad y aberración que se vivieron en el Holocausto nazi, que afectó principalmente a personas de religión judía, pero que también tuvo entre sus víctimas a otros colectivos, entre ellos gitanos, librepensadores, comunistas. Entonces, es precisamente como esa reacción a esos hechos que la comunidad internacional de la época eh, ante ese momento también que en esos procesos de descolonización se dotó de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y puso las bases para el posterior desarrollo de todo el cuerpo jurídico del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora vamos a hablar de qué se trata eso del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, en cuanto a esa evolución de los derechos humanos y con anterioridad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya se había iniciado el camino para ese reconocimiento de determinados derechos y su progresiva extensión a todas las capas de la sociedad. Esta evolución del concepto de derecho humano, pues vimos cómo surgió, nos lo relata muy bien en el video, cómo nace desde una perspectiva histórica y cultural, ¿cierto? Y en el transcurso de la historia y esa evolución cultural, pues dio lugar a diferentes formas de concebir los derechos humanos en función del género, de la clase social, entre otros aspectos. Entonces, pero en sí lo que se busca desde un inicio es em, esa conceptualización entendida como la búsqueda de la dignidad de la persona. Y eso se dio desde, mm, o se encontró desde ya en Antigua Grecia, en Europa, en el Código de Hammurabi, en Mesopotamia o en la antigua China. También en diferentes estudios se ha demostrado que ya en la Edad Media la concepción de los derechos del hombre fue unida a la lucha que se desataba entre las prerrogativas de las monarquías absolutas eh, y los derechos del hombre en cuanto a individuos. Y pues en ese sentido se da inicio y se desarrolla una legislación relativa a los derechos civiles y en un principio restringida a los aristócratas y más tarde se extendieron al resto de las capas de la sociedad. Ejemplos de esa evolución, por ejemplo, fue la aparición de la Carta Magna de 1215 o en la Carta de Derechos en 1689. Estos dos documentos se dieron en Inglaterra. Y también la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que se realizó en este estado en el año de 1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano realizados en Francia como consecuencia de la Revolución Francesa y de la revolución social que ella implicó. También se dio la Declaración de Derechos de 1791 que se promulgó en los Estados Unidos y se reflejan en ese nuevo concepto de los derechos del hombre hoy, em, que para ese tiempo eran del hombre, no de las mujeres, creando esa base de lo que se conocen hoy como libertades fundamentales. Pero de todas maneras, las declaraciones de Virginia y la de los derechos de 1791
se recogen como que la una hereda a la otra porque contienen la misma tipología de los derechos. Por ejemplo, entre esos derechos se reconoció en ese momento el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, el derecho a una justicia justa. Esto quería decir que la asistencia a un jurado imparcial y acceso a una defensa. Se apunta también la definición de un derecho de inviolabilidad del domicilio. Los hombres son iguales e independientes, el reconocimiento de unos derechos inherentes al hombre, que goce de la vida y la libertad o el derecho a la propiedad, el derecho a la revolución. eh, este derecho se establece siempre que se considere que el poder de establecido no cumple con sus obligaciones y no asegura la protección de la comunidad, la seguridad. Y pues en este caso, en la Declaración de Virginia, lo recogió y también esta fue asumida en la Declaración de la Independencia en Estados Unidos. En Estados Unidos. También allí se estableció la separación de poderes políticos o del Estado y se estableció el derecho a los cargos públicos del Ejecutivo y el Legislativo mediante el sufragio masculino y la libertad de imprenta. Eso para esa época. ¿Cuáles son los instrumentos de la Declaración de los Derechos Humanos en el mundo? Entonces, esta declaración de los derechos humanos de la ONU, pues es un texto que permite interpretar esos objetivos de esta carta y allí se enuncia el principio del respeto a la dignidad humana, que es un principio obligatorio para todos los estados de la comunidad internacional, sean o no miembros de las Naciones Unidas. Y está soportado en dos pactos. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el cual fue adoptado y abierto a la firma y ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 2200 del 16 de diciembre de 1966. Permítame, vamos a ver quién se está tratando de conectar. Bueno. Y este pacto entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Y otro documento que hace parte de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Políticos, Culturales y hoy ambientales, que también fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión en esa misma resolución 2200A del mismo año y del mismo día del, del primero, que fue el 16 de diciembre del 66, sí, pero entró en vigor el 3 de enero del 76. Entonces, la decisión de adoptar estos dos tratados se llevó a cabo durante las sesiones de trabajo de 1953. Y finalmente, en el año 66, los tratados internacionales fueron aprobados, pero fíjese que pasaron casi 18 años después de iniciarse la elaboración. Y ya ello pues es una señal inequívoca de las discrepancias y competencias existentes entre los países respecto al tema de los derechos humanos. Y a su vez, el hecho de tardar 10 años de que entraran en vigor, pues visualiza las dificultades en ese establecimiento del quórum, que en ese momento mínimo se requerían 35 estados que debían ratificar o adherirse a esos pactos para la puesta en marcha de dichos tratados. Y en Colombia, fijémonos que apenas fueron incluidos en la Constitución en el año 91 y apenas hasta el año 94 se reglamentó con la primera ley em, de los mecanismos de participación ciudadana unas reglas para
para evitar, para reclamar ante violaciones o vulneraciones a estos derechos humanos. Esta que fue modificada luego en el 2015 y apenas en el año 2002 se creó el Sistema Nacional, perdón, en el 2011 se creó el Sistema Nacional de Derechos Humanos en Colombia. Entonces, fijémonos cómo ha sido de lenta eh, eh, esa normatividad, esta reglamentación, y que algo que fue firmado en el año 1948, donde en uno de ellos, dentro de ese pacto, era que debía divulgarse, educarse a toda la sociedad en materia de estos derechos humanos. Fíjese cómo ha sido de lenta esta divulgación, cómo nosotros mismos no nos interesamos por, por conocer cuáles son nuestros derechos humanos. Entonces, para concretar, debemos decir que los derechos humanos son todas aquellas facultades, prerrogativas em, y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin las cuales pues no se puede vivir como ser humano. Hay unos principios generales en los que se fundan los derechos humanos, que son la libertad, la justicia, la paz en el mundo, y estas se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, porque todos nacemos libres e iguales en dignidad, en derechos y dotados como estamos de razón y conciencia, y debemos comportarnos fraternalmente pues los unos con los otros. Y está el hecho de que la realización del ser humano libre requiere unas condiciones favorables para gozar de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y que ningún Estado puede destruir o restringir. Y asimismo, el reconocimiento de que todos los pueblos tenemos o tienen derecho a determinar su destino y desarrollo económico, social, cultural y hasta ambiental. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Para proteger la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, el medio ambiente, la paz, entre muchos otros aspectos intrínsecos de los derechos de los hombres o de la sociedad para tener una calidad de vida digna. ¿Quiénes lo reconocen? La Constitución Política de Colombia y todos los tratados en materia de derechos humanos en los que el Estado colombiano es parte porque los ha firmado y ha participado en dichos procesos. Hay unas características esenciales de los derechos humanos que son, primero, eternos, pertenecen al hombre como parte de la especie humana, son supratemporales, están por encima del todo tiempo, son universales porque son para todos los hombres y son progresivos porque una vez reconocidos no es posible desconocerlos. Entre los principios que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está el principio de universabilidad, porque son exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto, ya sea jurídico, político, social, cultural, espacial y temporal. Hay una interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos, porque se reconoce la dificultad de hacer efectivo cualquiera de los derechos humanos. Es imposible hacerlo de forma aislada porque, por ejemplo, si se afecta el derecho a la salud, pues está afectando también el derecho a, a la, a la vida o al saneamiento básico, entre otros. Si se afecta el derecho al agua, también se está afectando el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación. Entonces, son interdependientes, son inalienables. Ninguna persona puede ser despojada o arrebatada de sus derechos humanos, salvo en circunstancias legales claramente definidas, pero pues eso es, es dependiendo de la normatividad interna de muchos países en cuanto a castigos o sanciones.
son iguales y no discriminatorios. Este principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y esas libertades y prohíbe la discriminación por razones como la raza, el color u otras características. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos los hombres o todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Y entonces vamos aquí a hablar un poco de ese término de igualdad. El derecho a la igualdad y a la no discriminación se establece en este concepto que el derecho a la igualdad es un derecho humano que tiene un soporte en el principio de la dignidad, entendida esta como igual dignidad inherente a toda persona humana. ¿Y esto qué implica? Implica que todos nosotros debemos ser tratados con respeto, con consideración y garantías de participación, que está establecida la prohibición de discriminación por razones subjetivas u otras, y está la protección y garantía ante la ley. Entonces, entendiendo este concepto de igualdad como algo esencial para la dignidad humana, hay varios enfoques. Entonces, la igualdad relacionada con la ley. Aquí hay dos definiciones. Una, la igualdad ante la ley, y la otra, la igualdad en la ley. Entonces, cuando hablamos de igualdad ante la ley, se habla de que este es un principio jurídico que implica un reconocimiento de las mismas condiciones para todos los seres humanos en la relación entre gobernantes y gobernados. Y la igualdad en la ley es el reconocimiento de todas las personas en la normatividad de la sociedad sin que existan privilegios de unos sobre otros por características propias. También está el concepto de igualdad de trato. Significa que frente a circunstancias similares se espera recibir por parte de las autoridades un trato semejante. Y está la igualdad de oportunidades, que está enfocada a la justicia social, donde todas las personas tenemos el mismo derecho a disfrutar de todos los bienes sociales y económicos que exista en un estado, en una ciudad, en un país. Y de igual forma se considera dentro de esta igualdad de oportunidades el derecho a la igualdad ante cargos públicos, el derecho a la diferencia, el derecho a la igualdad material, el principio de igual consideración, el derecho a la no discriminación, em, el trato especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, las acciones afirmativas, que sobre estas acciones afirmativas que están establecidas en el artículo 13 de la Constitución, está el, el- el derecho o para garantizar ese derecho a la igualdad como una acción afirmativa en la que se desarrolla pues estas políticas administrativas y legislativas para superar las desventajas ante estos procesos de cargos públicos. Y está el concepto de discriminación, que la Corte Constitucional ha expresado que la discriminación debe comprenderse como ese acto o esa omisión orientado a limitar o a excluir el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, a negar el acceso a un beneficio u otorgar un privilegio solo a algunas personas, sin que para ello exista una justificación razonable. La conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcesiones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de esos derechos fundamentales. Esto quedó establecido en la sentencia T098 del 94, que fue ratificada en el año 2012. Ahora, hay tres épocas de los derechos humanos. La primera fue cuando se dio
se proclamó la Carta Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, que se establecieron los derechos civiles y políticos. Y aquí salieron estos primeros derechos en los que se llegó a ese acuerdo en ese momento, que era el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzosos, el derecho a la libertad y seguridad de las personas, el derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente, la libertad de circulación, el derecho a un juicio imparcial, la prohibición de las leyes penales retroactivas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la intimidad, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y expresión, la prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la apología del odio nacional, racial o religioso, y que se encuentra dentro del derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho a contraer matrimonio y formar una familia, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y a ser elegido y a tener acceso a las funciones públicas, el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Y está los derechos que se dan en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, em, que recordemos se firmaron en el año 66, pero que entraron en vigencia en el año 76. Estos son el derecho a trabajar, el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellas, el derecho a la seguridad social, a la protección de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos alimentos, vestido, vivienda adecuados y dignos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, a la reacción y al deporte, a la recreación y al deporte también se dieron unos derechos colectivos a grupos con características étnicas o culturales, eh, y también el reconocimiento a los pueblos. Y también se dio una tercera generación, que esto ya se dio en el 2007, donde se reconocen unos derechos a los pueblos en cuanto a la libre determinación de su desarrollo, el libre uso de su riqueza y sus recursos naturales, la paz y un medio ambiente saludable. Las obligaciones del Estado que derivan de los derechos humanos son, primero, los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos, y esto entraña la prohibición de ciertos actos de los gobiernos que puedan menoscabar el disfrute de los derechos humanos, y tienen la obligación de protegerlos, los derechos humanos, lo cual exige que los estados protejan a los individuos contra los abusos de agentes no estatales, y tienen la obligación de cumplir. Entonces aquí los estados deben adoptar medidas positivas para garantizar que los derechos humanos puedan ser disfrutados. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la aprobación de leyes, de resoluciones, donde pongan en marcha todos los sistemas de gestión que cumplan el objetivo de satisfacer nuestras necesidades básicas, como la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, el transporte, el agua, la energía, hoy en día el internet, todo. Entonces, estos sistemas que nosotros conocemos en Colombia, pues deben estar construidos con este enfoque en derechos humanos. Todos los planes nacionales de desarrollo, los planes locales de desarrollo deben estar construidos bajo los principios de los derechos humanos. Mm, mm. Hay unos mecanismos de protección nacional de los derechos humanos que quedaron establecidos entre los artículos 83 al 94 de la Constitución, donde se estableció la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales, el habeas corpus, que protege el derecho a la libertad, el derecho de petición, que sirve para solicitar información, la acción de cumplimiento, que sirve para hacer cumplir un fallo ante una ley, la acción popular, que defiende a un grupo de personas,
la acción de grupo, que busca la indemnización por daños causados, y la vía data, que protege la información personal. En Colombia, les decía, se creó ya el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, bajo la dirección de la Consejería Nacional de Derechos Humanos. Este es un tema que vamos a tratar más adelante. Y está el derecho internacional humanitario, pero antes de entrar acá, voy aquí a profundizar un poquito en qué es eso de la internacionalización de los derechos humanos, porque son dos temas diferentes, ¿no? Y tendemos a confundirlo. Cuando hablamos de la internacionalización de los derechos humanos o el derecho internacional de los derechos humanos, es cuando se dice que estos son internacionales porque en el momento que cada estado firmó, hizo parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de todos los tratados, está obligado a implementarlo dentro de su normatividad y en sus procesos de gestión. Entonces, todos estos derechos humanos se hacen internacionales porque se aplican en cada país del mundo. Por eso es internacionalización de los derechos humanos, pero es diferente el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario es ese conjunto de principios y normas que limitan el uso de la violencia en periodos de conflicto armado. Y ya vamos a entrar acá en este tema. Entonces, el derecho internacional humanitario está para proteger a las personas que no están o ya no están directamente involucradas en las hostilidades de, u- de un conflicto armado entre uno o más países, entre dos o más países, perdón. eh, Como por ejemplo los heridos, los náufragos, los prisioneros de guerra y civiles que no hacen parte de ese conflicto. Y también busca limitar las consecuencias de la violencia en luchar para alcanzar los objetivos del conflicto. Eh, el derecho internacional de los derechos humanos también exige que los estados adopten esas leyes u otras medidas que le permitan aplicar esas normas y sancionar a quienes violen los derechos humanos, así sea en tiempos de guerra. Mm, bueno, aquí les tengo como la diferencia que había entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, donde son dos cuerpos de normas distintas pero complementarios. Ambos se ocupan de la protección a la vida, a la salud y a la dignidad de las personas, pero el derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que el derecho internacional de los derechos humanos está vigente en todo momento, tanto en tiempo de paz como de guerra. Mm, el derecho internacional humanitario eh, no puede suspenderse con excepción a lo dispuesto en el artículo 5 del Cuarto Convenio de Ginebra. Ningún Estado puede suspender ciertos derechos que deben respetarse en todas las circunstancias: el derecho a la vida, la prohibición a la tortura y los castigos o tratos inhumanos, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el principio de legalidad y la prohibición de la aplicación retroactiva de las normas jurídicas, y la libertad de pensamiento, de conciencia y de culto son algunos de esos derechos que deben respetarse, y los estados tienen la obligación jurídica de respetar y aplicar el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, en cuanto a a los, a los convenios de Ginebra que comprenden estas normas, son, primero, está la protección de las víctimas de la guerra. Entonces, esta se da pues como fundamento
de los instrumentos legales que constituye el derecho internacional humanitario, y que quedó establecida, como les decía, en esos convenios de Ginebra del año de 1949, que son 4, y que solo hasta agosto del 2006 han sido universalmente adoptados por los 94 países del mundo, por 194 países del mundo. Estos convenios que incluyen unas normas específicas que han sido diseñadas para proteger a los combatientes, o personas que hacen parte de las Fuerzas Armadas, también a los heridos, enfermos o náufragos o prisioneros de guerra y civiles, y como les decía, a todos aquellos que hacen parte de alguna manera, como son médicos, capellanes militares y personal de apoyo civil a esas Fuerzas Armadas. Y hay unos protocolos adicionales que complementan esos convenios de Ginebra y que amplían esas normas. Entonces, el derecho internacional humanitario, pues, se basa en los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad. Y el primer convenio de Ginebra, por ejemplo, se firmó y se aprobó para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, y este fue aprobado el 12 de agosto del 49. Y allí se enfoca en todo este personal militar y da las disposiciones específicas para cómo deben ser tratados. El segundo convenio de Ginebra se firmó y fue aprobado el 12 de agosto del 49, y en él se establece los protocolos para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, específicamente. También tiene unos artículos, unas disposiciones muy específicas sobre ese tema. El tercer convenio de Ginebra, que fue aprobado también el 12 de agosto del 49, y se enfoca en todo lo que se relaciona al trato debido a los prisioneros de guerra. Y está el cuarto convenio de Ginebra, también firmado el 12 de agosto del 49, que se enfoca a la protección de vida de las personas civiles en tiempos de guerra, y los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1949, que fue hasta 1976 una conferencia diplomática internacional donde se adoptaron estos dos protocolos complementarios a los convenios de Ginebra para brindar mayor protección a las víctimas de los conflictos armados internos e internacionales. Y hasta el año 2006, 166 países han ratificado el protocolo 1, y 162 han ratificado el protocolo 2. Esto en cuanto al derecho internacional humanitario. Ahora hay unas poblaciones de especial protección constitucional que son y que están en nuestra Constitución del 91, que son los grupos de niñas, niños y adolescentes, los adultos mayores, las mujeres, la población en condición de discapacidad, las víctimas ante la vulneración de los derechos humanos, los grupos indígenas, la población afrodescendiente, las comunidades run o gitanas, la población LGBTI y la ciudadanía en general. Bueno, ese es el tema de hoy. No sé si quieran complementar algo, si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Laura, Eva, Esteban, Luis. Profe, todo muy claro, me gustó mucho la clase. Muchas Ok, gracias. Laura. Bueno, entonces, Igualmente no tengo preguntas. gracias, Luis. Profe, disculpa, ¿tú nos podrías, o sea, este material ya se encuentra en la plataforma?
la videoconferencia, tan pronto descargue el programa, la grabación, la publico. Y el material es el que está ahí en el material de estudio, de ahí se extrajo la información. Y la grabación pues queda ahí para que ustedes la estudien. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, de nada, que tengan Súper, buen día. profe, gracias. Que tengan buen día. Los espero en la próxima clase, que es el viernes por la noche. Disculpe, profesora, ¿a qué hora? Creo que es a las 8 de la noche el viernes, si no estoy mal. Perfecto. Ya está ahí en el calendario. ¿La plataforma? Sí, señora.